¿Alguna vez sentiste que la vida te quitaba más de lo que te daba? ¿Que tus oraciones subían al cielo pero regresaban como un silencio doloroso? Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo y que, aún en medio de la burla y el hambre, eligió aferrarse a la fe. Lo que sucedió después fue tan inesperado que cambió no solo su vida, sino la de todo un pueblo. En las afueras de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las montañas parecían más altas que los sueños, y el viento llevaba consigo el eco de la soledad, vivía un campesino llamado Don Mateo, junto a su esposa Elena. Su hogar era una humilde casa de adobe, con techo de paja y paredes desgastadas por los años. Allí el silencio se confundía con el hambre, y la esperanza parecía desvanecerse con cada amanecer. La tierra que poseían era amplia y fértil, pero carecían de herramientas, semillas y animales para trabajarla. Don Mateo, a pesar del cansancio que marcaba su cuerpo, nunca dejaba morir la fe. Cada noche, cuando el cielo se encendía de estrellas, salía al patio. Se arrodillaba en la tierra dura y levantaba sus manos temblorosas. Sus oraciones no eran largas, pero nacían desde lo más profundo de su corazón. Señor, gracias por lo poco que tenemos. No entiendo por qué la abundancia está tan lejos de nuestra mesa, pero confío en que tus planes son más grandes que mis fuerzas. Solo dame paciencia para esperar y humildad para no renegar de tu voluntad. Elena lo observaba en silencio desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. A veces la desesperación le ganaba y sus labios temblaban al preguntarle: «Mateo, ¿hasta cuándo vamos a vivir así?». Él respondía con una serenidad que solo la fe otorga: «Hasta que Dios quiera, mujer. Su tiempo nunca llega tarde». Mientras tanto, los vecinos del pueblo lo miraban con desprecio. Se burlaban de aquel campesino que hablaba con el cielo en vez de rendirse a la dureza de la tierra. «¿De qué te sirve rezar tanto, Mateo?», decían entre risas. La fe no llena el estómago ni ara la tierra, pero él nunca discutía, solo sonreía y murmuraba en voz baja: «El día que Dios responda, ustedes verán que la fe sí mueve montañas». Sin embargo, cuando la noche cubría el valle y el silencio se hacía más pesado, Don Mateo también lloraba. No de rabia, sino de dolor. Porque aunque su fe era firme, su corazón de padre se partía al ver a su hijo pequeño. Esa escena, repetida noche tras noche, era su mayor cruz, pero también el fuego que mantenía encendida su esperanza. Las semanas pasaban y el hambre se hacía más fuerte que el canto de los gallos al amanecer. Don Mateo, con las manos vacías pero el corazón lleno de fe, salía cada día a trabajar en su pequeña parcela. Apenas lograba sacar algunas mazorcas secas de maíz y unos pocos frijoles que apenas alcanzaban para alimentar a su hijo Tomás, un niño de apenas 8 años, de mirada tierna y cuerpo frágil. Una tarde, mientras empujaba su vieja carretilla oxidada, cargada con unas cuantas herramientas desgastadas, un grupo de hombres del pueblo lo rodeó. Eran finqueros prósperos, hombres de manos limpias y bolsillos llenos. Lo miraron con desprecio, como si fuera un loco. «Mateo», dijo uno de ellos, entre carcajadas, «¿hasta cuándo vas a seguir con esa terquedad? Tu tierra es fértil, sí, pero jamás producirás nada con esa fe inútil. La oración no hará la tierra, ni siembra semillas», añadió otro. «Abre los ojos, hombre». Las risas resonaron como un eco cruel, pero Don Mateo no se defendió. Bajó la mirada y, con una sonrisa serena, respondió: «Tal vez tengan razón en sus palabras, pero yo sigo creyendo. Un día Dios me dará fuerzas para ver esta tierra florecer. Y cuando ese día llegue, no será obra mía, sino de Él». Los hombres rieron aún más fuerte, y uno de ellos, burlón, lanzó una piedra al suelo frente a sus pies. «Entonces que tu Dios baje del cielo y te dé un milagro, Mateo, porque de otra forma morirás pobre». Mateo recogió la piedra y la guardó en su carretilla. Susurró en voz baja: «Hasta de una piedra Dios puede sacar agua si lo quiere». Esa noche, al regresar a su casa, Elena lo vio cansado, con el rostro curtido por el sol y los ojos enrojecidos por el llanto. Se sentó junto a él en el umbral de la puerta, mientras el pequeño Tomás dormía. «Mateo», dijo ella, quebrada por dentro, «me duele verte sufrir tanto.
A veces pienso que Dios ya no nos escucha. Don Mateo tomó su mano y aunque le temblaba la voz, contestó: Elena, cuando más oscuro está el cielo, es porque la aurora ya está cerca. No sé cómo ni cuándo, pero Dios no se olvida de nosotros. En el silencio de esa noche, mientras el viento azotaba las paredes de adobe, Mateo lloró en secreto. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra seca del patio, como si fueran semillas invisibles, y en su corazón ardía una sola plegaria. Señor, aunque me quiebre por dentro, no permitas que pierda la fe. Prefiero morir creyendo en ti, que vivir renegando de tu bondad. Era una mañana fría, con el cielo encapotado y un viento que anunciaba tormenta. Don Mateo caminaba hacia el pueblo con un pequeño saco de maíz sobre la espalda. El plan era venderlo para comprar un poco de pan. El camino era largo y solitario. De pronto, escuchó gritos desgarradores que rompieron el silencio. Corrió hacia un sendero cercano y lo que vio lo dejó helado. Un anciano de cabellos blancos estaba siendo golpeado por dos hombres encapuchados que intentaban robarle la bolsa que llevaba consigo. ¡Alto!, gritó Mateo, sin pensarlo dos veces. Corrió con toda la fuerza que le quedaba, y aunque su cuerpo era débil, se lanzó contra los asaltantes. Cayó al suelo, pero con coraje logró ahuyentarnos. Los ladrones escaparon, dejando al anciano tirado y malherido en el polvo. Don Mateo, jadeando y adolorido, se acercó al hombre. Tranquilo, no tenga miedo, yo lo ayudaré. Con esfuerzo lo cargó sobre sus hombros y lo llevó hasta su casa de adobe. Elena, al verlo entrar con aquel desconocido ensangrentado, se llevó las manos al rostro. ¡Mateo! ¿Qué ha pasado? Lo encontré en el camino, lo atacaron. No podía dejarlo morir. Lo acostaron sobre el único catre que tenían y comenzaron a curarle las heridas con paños viejos y agua caliente. Durante días, Mateo y Elena compartieron lo poco que había en su mesa para alimentar al anciano. Incluso Tomás, con su inocencia, le ofrecía su propio pedazo de pan duro. El hombre apenas podía hablar, pero sus ojos brillaban con gratitud. Una noche, mientras Mateo lo arropaba, el anciano le susurró con voz quebrada. Dijo: ¿Por qué haces todo esto por mí si no me conoces? Mateo sonrió con humildad y respondió: Porque si Dios me puso en tu camino, es porque tenía un propósito. Lo poco que tenemos, lo compartimos. No necesito conocerte para saber que tu vida vale. El anciano cerró los ojos y lloró en silencio. Nadie en esa casa imaginaba quién era realmente aquel hombre. Lo único que sabían era que, en medio de su propia necesidad, habían abierto las puertas de su hogar a un desconocido. En los días siguientes, el anciano comenzó a recuperarse. Cada vez que observaba la vasta tierra seca que rodeaba la casa de Mateo, se quedaba pensativo, como si guardara un secreto. Lo que vendría después sería tan grande que transformaría para siempre la vida de aquel campesino que nunca dejó de creer. El anciano, poco a poco, recobró fuerzas. Sus heridas cerraban lentamente y su voz, aunque débil, comenzaba a escucharse con mayor firmeza. Pasaba las tardes sentado en el patio, observando la inmensa extensión de tierra árida que rodeaba la casa de don Mateo. Una tarde, mientras Tomás jugaba con unas piedritas y Elena preparaba un caldo con las últimas verduras que quedaban, el anciano miró fijamente a Mateo y dijo: «Hijo, ¿de verdad crees que esta tierra algún día florecerá?» Mateo levantó la vista, secándose el sudor de la frente, y respondió con serenidad: «Sí, Señor, porque Dios me la dio. Aunque ahora parezca desierto, yo sé que un día aquí habrá abundancia. No para presumir, sino para compartir con quienes más lo necesiten». El anciano guardó silencio, conmovido por aquellas palabras. Después de unos segundos, sus ojos se humedecieron y murmuró: «Tienes un corazón noble. Muy pocos lo conservan en medio de la escasez». Mateo no entendía por qué lo miraba con tanta intensidad, pero siguió con su labor, convencido de que su fe era lo único que lo sostenía. Al caer la noche, mientras el fuego de la cocina alumbraba tenuemente la estancia, el anciano pidió hablar a solas con Mateo. «Escúchame bien», le dijo con voz firme. «Lo que hiciste por mí no lo olvidaré jamás. Has compartido tu pan y tu techo sin pedir nada a cambio. Y aunque no lo sepas,
Dios me ha permitido verte para recordarme que todavía existen hombres de verdadera fe. Mateo lo miró sorprendido, sin comprender del todo sus palabras. El anciano continuó. Tal vez no lo creas, pero yo tengo tierras, ganado y riquezas que muchos codician. Y hoy, al mirarte, entendí que la riqueza verdadera no está en lo que poseo, sino en lo que tú me has dado: bondad, fe y hospitalidad. Mateo intentó interrumpirlo, apenado. Por favor, no diga eso. Nosotros solo hicimos lo que cualquiera haría. El anciano negó con la cabeza. No, hijo, no todos lo harían. Muchos me habrían dejado morir en el camino. Tú me diste vida. Y un día hizo una pausa, como si guardara un secreto en el corazón. Un día lo recordarás como el momento en que Dios escuchó tus oraciones. Sin decir más, cerró los ojos y sonrió, como si en su interior llevara una promesa. Mateo no podía imaginar que esas palabras eran el preludio de algo grande. Y aunque el anciano partió de su hogar días después, dejando solo un Dios te bendiga como despedida, la fe de Mateo ardía con más fuerza que nunca. Lo que aún no sabía era que ese desconocido regresaría a su vida y que traería consigo la respuesta a todas las lágrimas sembradas en la tierra seca de su corazón. Pasaron algunas semanas desde que el anciano partió. La vida para don Mateo y su familia volvió a la misma rutina de escasez y lucha diaria. El poco maíz que les quedaba comenzó a agotarse, y el frío del invierno se instaló en las noches, mordiendo las paredes de adobe como cuchillas invisibles. Esa noche, Mateo salió al patio bajo el cielo nublado. Se arrodilló en la tierra fría y húmeda, y con lágrimas corriendo por su rostro gritó al cielo. Dios mío, ¿por qué permites tanto dolor? Yo creo en ti. Yo confío en ti. Su voz quebrada se perdió en el viento. Se quedó allí, bajo la lluvia, hasta que la madrugada lo encontró empapado y exhausto, con las manos hundidas en la tierra como quien siembra sus lágrimas. Cuando volvió a entrar, Elena lo miró con ojos rojos de tanto llorar. «Mateo», dijo apenas en un susurro, «si Dios no responde esta vez, no sé si tendré fuerzas para seguir». Mateo la abrazó fuerte, temblando, y aunque por dentro sentía el mismo temor, murmuró con voz temblorosa: «Él responderá, Elena, aunque parezca tarde». Dios nunca llega tarde. Esa fue la noche más oscura de sus vidas. Un silencio pesado cubrió la casa. Mateo no lo sabía, pero esa oración desesperada, lanzada entre la lluvia y las lágrimas, ya había sido escuchada, y muy pronto la respuesta llegaría de una forma tan inesperada que ni en sus más grandes sueños lo habría imaginado. El amanecer llegó con un silencio extraño. El canto de los gallos no se escuchaba, y el viento parecía traer consigo un resentimiento. Don Mateo salió de la casa con los ojos hinchados de no haber dormido. La noche anterior había sido un tormento. Mateo caminó hacia el campo y se detuvo. Frente a él, sobre la tierra que siempre había visto seca y vacía, había algo que no estaba la noche anterior. Un tractor reluciente, nuevo, aún con el olor del hierro fresco. A su alrededor, un pequeño grupo de animales, vacas, cabras, gallinas y burros. Y, como si fuera poco, montones de costales llenos de semillas. El campesino se frotó los ojos incrédulo. Pensó que tal vez estaba soñando, pero no. El viento movía suavemente la bandera roja del tractor, y los animales balaban con vida real. Corrió hacia la máquina y, al llegar, notó un sobre blanco apoyado sobre el asiento. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro, había una carta escrita a mano. «Querido Mateo, no hay riqueza en este mundo que pueda pagar la bondad con la que me cuidaste cuando nadie más lo habría hecho. Hoy quiero que estas herramientas y animales sean tuyos. No los tomes como un regalo mío, sino como la respuesta de Dios a tus oraciones. No olvides jamás que lo poco compartido con amor tiene más valor que todas las riquezas acumuladas con egoísmo. Con gratitud, un viejo que nunca olvidará tu bondad». Mateo cayó de rodillas en medio del campo, con la carta entre sus manos y el corazón a punto de estallar. Las lágrimas caían sobre la tierra como lluvia bendita. «¡Elena! ¡Elena!», gritó con voz quebrada. Ella salió corriendo,
con Tomás en brazos. Al ver lo que había frente a ellos, su rostro se cubrió de asombro. Se llevó las manos a la boca, incapaz de pronunciar palabra. Mateo, llorando, abrazó a su esposa y a su hijo. Dios ha respondido, mujer. ¿Él no nos olvidó? Esa mañana, mientras los vecinos curiosos se acercaban a mirar lo sucedido, la familia entera se arrodilló sobre la tierra, y entre lágrimas de alegría, don Mateo levantó sus manos al cielo y exclamó: «Gracias, Señor, porque en mi noche más oscura encendiste la luz de tu milagro». Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo y esperanza. Don Mateo, con la carta siempre guardada en el bolsillo de su camisa, se levantaba antes del amanecer y ponía manos a la obra. Aprendió a manejar el tractor, sembró las semillas con cuidado y alimentó a los animales como si fueran parte de su familia. Elena, con lágrimas de gratitud, cocinaba ahora ollas llenas de maíz tierno y frijoles, y por primera vez en años la mesa de adobe se llenaba de alimento caliente. El pequeño Tomás, fortalecido y sonriente, corría detrás de los cabritos. Poco a poco, la tierra seca comenzó a cubrirse de verde. Los surcos, antes áridos, se llenaron de brotes que crecían bajo el sol como un ejército de esperanza. Las vacas daban leche abundante, las gallinas ponían huevos cada mañana, y la finca de Mateo se transformó en un oasis de vida en medio de la pobreza. Los vecinos, que antes se burlaban, pasaban por el camino con asombro. Algunos murmuraban incrédulos, otros guardaban silencio avergonzados. Hasta que un día, uno de los hombres que más lo había ridiculizado se acercó con la cabeza gacha. «Mateo, perdónanos. Nos reímos de ti, de tu fe, de tus oraciones. Y hoy vemos que estabas en lo cierto». Mateo lo midió con ternura, sin rastro de resentimiento. «No me deben disculpas a mí», respondió. «Aprendamos todos que Dios nunca abandona al que confía en Él». Con el tiempo, la finca se convirtió en una de las más prósperas de la región. Pero lo más hermoso no fue la abundancia material, sino el corazón de Mateo, que nunca cambió. Cada semana repartía parte de su cosecha entre los pobres del pueblo. Cuando había pan en su mesa, las risas de burla fueron reemplazadas por un respeto profundo, y muchos, al ver el milagro, volvieron a levantar la mirada al cielo, recordando que la fe puede más que la riqueza, y que las lágrimas sembradas con humildad siempre cosechan bendiciones. Con el paso de los años, la finca de don Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza en todo el valle. Lo que antes era un desierto, ahora era un mar de espigas doradas, surcos verdes y animales que daban vida a la tierra. Pero más allá de la abundancia, lo que realmente marcaba la diferencia era la manera en que Mateo y Elena vivían. Nunca permitieron que la prosperidad les robara la humildad. Cada noche, como en los tiempos de escasez, Mateo seguía arrodillándose bajo el cielo estrellado y con lágrimas en los ojos repetía: «Gracias, Señor, porque sin ti nada de esto tendría sentido». El pequeño Tomás creció viendo el ejemplo de su padre. Aprendió que la fe no es solo esperar, sino también sembrar con esfuerzo, con lágrimas y con amor. Aprendió que la verdadera riqueza no está en los corrales llenos, ni en los campos rebosantes, sino en un corazón que nunca olvida compartir. Los vecinos, al contemplar esa transformación, comenzaron a acercarse no solo para pedir ayuda, sino también para escuchar. Y Mateo, con voz pausada y firme, les decía: «Lo que ven aquí no es obra mía, es fruto de la fe, de las oraciones que parecían no tener respuesta y de las lágrimas que Dios recogió en silencio. Cuando todo parezca perdido, no renieguen. La fe no acelera los tiempos, pero se asegura que, en el momento perfecto, el milagro llegue». Muchos hombres y mujeres del pueblo, conmovidos, comenzaron a cambiar. Dejaron de burlarse de la fe y empezaron a orar con la misma confianza. Algunos decían que, más que un campesino, Mateo se había convertido en un maestro silencioso, un ejemplo vivo de que la fe mueve montañas. Con el paso del tiempo, la historia de aquel campesino se extendió más allá de las montañas. Su finca no era solo un lugar de trabajo, sino un refugio para los pobres, un espacio donde nadie se iba con las manos vacías. Y todos los que cruzaban sus puertas salían con el corazón más ligero.
porque allí habían aprendido una lección eterna, que la fe verdadera nunca queda sin respuesta. El tiempo pasó, y los cabellos de don Mateo se tornaron blancos como la escarcha de las montañas. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, pero sus ojos seguían brillando con la misma fe que lo había sostenido en las noches de hambre y burla. Una tarde, sentado bajo el viejo árbol del patio, observaba cómo Tomás, ya convertido en un joven fuerte y trabajador, guiaba el tractor entre los campos dorados. Elena, con las manos arrugadas y el rostro lleno de serenidad, tejía en la puerta de la casa. Mateo suspiró profundamente. Sus labios pronunciaron un murmullo que apenas el viento escuchó. Gracias, Señor, porque nunca me dejaste solo. Mis lágrimas fueron semillas, y mis oraciones, el agua que regó este milagro. Al caer la noche, el pueblo entero se reunió en la finca. Habían organizado una pequeña celebración en honor a Mateo como muestra de gratitud. Hombres y mujeres recordaban cómo aquel campesino, a quien antes llamaban ingenuo, había transformado la vida de todos con su ejemplo. Un anciano del pueblo, con voz entrecortada, tomó la palabra. Don Mateo, usted nos enseñó que la fe no es un lujo de los ricos ni un consuelo de los pobres, sino la fuerza que sostiene a los que creen, aunque todo esté en contra. Las lágrimas rodaron por los rostros de muchos. Tomás, conmovido, abrazó a su padre y le dijo al oído: «Papá, yo nunca olvidaré lo que me enseñaste. Aunque algún día tú faltes, tu fe seguirá viva en mí». Mateo sonrió con los ojos humedecidos y acarició la cabeza de su hijo. «Eso es lo único que quiero dejarte, hijo, la certeza de que Dios nunca falla». El silencio cubrió la reunión, roto solo por los sollozos. Todos comprendieron que aquel campesino había sembrado algo mucho más valioso que cosechas. Había sembrado esperanza en los corazones. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el cielo está cerrado. Oramos, lloramos, suplicamos, y pareciera que Dios guarda silencio. Es en esos instantes cuando el corazón se quiebra y el alma tiembla, porque creemos que no podemos más. Don Mateo también pasó por esas noches. Sintió la burla de los vecinos, soportó la escasez y cargó con el peso del dolor en su espalda. Sin embargo, nunca dejó de arrodillarse bajo las estrellas. Nunca dejó de agradecer por lo poco. Nunca dejó de confiar en lo invisible. La fe no es un atajo para librarnos de la prueba. La fe es el fuego que nos sostiene en medio de ella. Es la semilla que, aunque tarde en brotar, un día rompe la tierra seca y se convierte en vida. El milagro de Mateo no fue solo el tractor, los animales o las semillas. El verdadero milagro fue que nunca perdió la fe cuando más fácil era renunciar. Porque los milagros no comienzan en lo que vemos, comienzan en lo que creemos. Hoy, su historia nos recuerda que cada lágrima sembrada con humildad y esperanza, tarde o temprano, se convierte en fruto abundante. Que las burlas del mundo jamás podrán apagar la voz de un corazón que confía. Y que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino preparación. Tal vez tú también estés viviendo una temporada de escasez, de enfermedad, de soledad o de puertas cerradas. Tal vez, como Mateo, has sentido que tus oraciones no suben más allá del techo. Pero escucha bien, Dios no se ha olvidado de ti. Está escribiendo en secreto el capítulo más hermoso de tu vida. Y cuando llegue el momento, lo que hoy te hace llorar se convertirá en lo que mañana te hará testificar. Sigue sembrando bien, aunque nadie lo vea. Sigue orando, aunque parezca inútil. Sigue confiando, aunque todo alrededor grite lo contrario. Porque el día menos esperado, la respuesta llegará, y será tan grande, que no solo te bendecirá a ti, sino también a todos los que te rodean. La fe mueve montañas, sí, pero también abre corazones, transforma familias y cambia destinos. Y lo único que necesitas para verlo es no rendirte. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Recuerda que la fe, incluso en medio de las noches más oscuras, siempre trae consigo la luz de un nuevo amanecer. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Deja tu comentario y suscríbete para seguir recibiendo historias que inspiran y fortalecen el alma. ¿Nos encontramos en el próximo relato?
Aquí en Reflexiones del Abuelo.